Porque doña Oliva, patataca, ella dijo que ella iba a donar la capilla porque la quería donar el otro hermano de su papá, que vivía al frente, ahí quería donar ahí en la calle, en esa parte quería donar para la capilla. Y ella dice que no, que la querían donar ellos, así que por eso, y como acá habían hecho ya todo el medio lote era de ellos, habían ya donado, abierto todo los cuadros para cada pedazo, era como un sitio a cada hija, y a ella le tocaba la de la esquina, y entonces acá ella dice, no, este es el grande, este va a quedar para la capilla. Ella siempre fue muy devota, era una mujer que me parece que no era mucho de este mundo, porque ella no decía una mala palabra, no se enojaba nunca, y empezó a leer historias de la Virgen de Fátima y le gustaron. Entonces ella, como cuidaba a sus padres que vivían ahí en la casa que hicieron ellos cuando vinieron los inmigrantes, entonces ellos le dieron muchos terrenos, le dieron tierras, todo por acá, por la vecindad. Entonces uno de esos terrenos, que era quiso donarlo para que hicieran una capilla para la Virgen de Fátima. Doña Oliva nos donó una pieza a donde está la EFA. Y ahí dábamos doctrina y ahí empezamos a hacer la misa. Que está un cuadro de la Virgen que está ahí adentro, que era lo único que teníamos de la Virgen. Mientras esto se iba construyendo. No, después salieron una cosa. Esta ha salido en septiembre del 55, cuando se fue Perón. Nosotros salimos a juntar plata para levantar la capilla. Y la gente nos decía, ¿cómo van a levantar una capilla cuando en Buenos Aires están volteando las iglesias o queman las iglesias? Decía él. Entonces, bueno, uno decía, pero eso es en Buenos Aires, acá no. Nosotros la necesitamos, claro, de acá había mucha gente acá alrededor y todos tenían muchos chicos. Entonces, se hacía un montón, el barrio ya era mucho más grande, porque el barrio Puesto Viejo es el más grande de todo. Sí, de chico con mi padre había que colaborar para la construcción de la capilla y bueno, íbamos al río con la chata, con los caballos y traíamos la arena y 2 por 3 veníamos, decían, uy, ya les queda poca arena, bueno, vamos a agarrar los caballos y traer arena. Y bueno, después cuando ya se construyó había que, llegamos a la parte del techo, la fábrica de los Royas donaron la teja, pero había que ir a buscarla, así que con la chata y los caballos a traer las tejas y descargábamos todo acá a un costado, ahí toda la arena, las tejas, todo. Yo lo que recuerdo de la capilla, porque no tenía pisos, era contrapiso, eso lo recuerdo mucho. Y la capilla sin revocar también, porque después empezó a hacer los otros trabajos, que acá yo tengo anotado. Bueno, el constructor fue Séptimo Comiso. El primer albañil, Francisco Cragnolini. Y los ayudantes eran José Pepe Goy, Mario Marzón, Irineo Risi, Danilo Risi, que habrá tenido, en esa época habrá tenido 12, 13 años. El que te dije también, como era el ayudante Jorge Vicentín. Jorge Vicentín tenía 9 años y estaba de ayudante ahí. Alcanzaba los baldes, cosas sencillas, no estaban en lo fuerte. Y Lido Vicentini ayudó con la losa, tengo anotado acá. El piso lo colocó Santos Cragnolini. El que no lo conoció, el papá del Sergio. El papá del Sergio, el que fabrica la miel. No la fabrica él, sino las abejas, pero el que hace una miel muy rica.
El revoque lo hizo Víctor Di Filippo. Y la donación del terreno, la señora Oliva de Enardi. Esa donó el terreno. A mí siempre mi padre me contó que él trabajó en la capilla. La verdad nunca sabía si él fue el capataz o trabajaba de peón o de levantar paredes. Siempre contaba eso y yo nunca indagué más de eso. Y para nosotros, la familia Goy, la realidad es que la capilla ha sido, como en esa época, una parte de nuestra historia. Empezaron a pedir materiales, donaciones, o sea, todo tipo de donaciones para levantar la capilla. Y entonces de esa forma se fueron acumulando materiales y empezando con los cimientos, con el marcado del arquitecto, ingeniero, no sé qué había en ese momento. Entonces, esto fue en el año 50 y pico, 54, sí, por ahí, 55. Y en el año 56, el 13 de mayo, se hizo la misa y se bendijo la piedra fundamental de la capilla. Por eso entonces, este año serían 70 años de esa bendición de la piedra fundamental. Y bueno, ella, por ejemplo, era feliz, era muy feliz con su capilla. Ella no faltaba nunca a misa. Ella podía estar mal, podía estar bien, ella no faltaba nunca. Y por supuesto, nos hacía venir nosotros también. Mi mamá tuvo también muchos años en la comisión. Y bueno, y yo también fui catequista aquí. Pero ya después las cosas me llevaron a otro rumbo, ya después empecé a trabajar, ella iba a otros lados, y, bueno, uno se va distanciando, pero bueno, es un recuerdo muy lindo que tenemos de ella y sí, saber que ella se vio beneficiada por eso que quiso y que lo obtuvo. Y por supuesto, como también teníamos un pariente que era sacerdote, que era su sobrino predilecto, que era el padre de Luis de Enardi, entonces, por ejemplo, ella cuando podía lo traía para que dijera misa. Y este primo mío, tío, todos los primeros de enero, él no faltaba nunca a decir la misa acá. ¿Por qué? Porque era mi cumpleaños. Antes de la capilla, iban al 15. Al 15 de a pie, porque eso, claro, el que tenía un surquio o una jardinera iba, y el que no, bueno, tenía que ir o en bicicleta o de a pie. Pero era sagrado ir a misa. Pero era sagrado ir a misa, cuando era o misa de 8 o misa de 10, porque en esa vez había 3 misas a la mañana, a la tarde no había misa. Era a las 6 de la mañana, a las 8 y a las 10. Y después ya cuando mi nono tenía el break, y ahí cargaba, eran 6, 7 que venía todos en el break, íbamos todos a misa, pasaba él y nos buscaba y nos llevaba. Que veníamos muy tarde de vuelta, porque salían de misa y se cruzaban a los Gentilini, y ahí don Gentilini ya tenía la mesa cubierta con vasos y botellas, y ahí se juntaba todo y cantaban como locos ahí adentro. ¿Tu abuelo qué fue? Fue el primer presidente de la capilla. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, ¿Cómo se llamaba? Francisco Crañolini. Bien. ¿Tu papá? Mi papá es Santiago Luis Crañolini. Él no fue, después, como mi abuelo murió en el 57, doña Oliva era vicepresidenta, asume a la presidencia de siendo presidenta ella.
y porque ella fue la que más trabajó en todo esto, ¿no? Porque Pero tu abuelo llegó a ver la capilla levantada. sí, estaba sin piso, sin nada, pero estaba ya levantada la capilla, sí, al 57, cuando él murió en octubre, pobrecito había venido, porque venía de a pie con la pala, arreglando los pozos en la calle para cuando tenía que venir a misa en el domingo, para que pueda venir en el sulky. ¿Y vos te casaste acá? Yo me casé acá y no había piso de ladrillo todavía, era tierra. ¿Y qué había? El altar y... Ese altar teníamos en esa vez. Según el padre que estaba, decía que había aparecido esta Virgen en Portugal. Y entonces dice, es nueva, dice, así que la vamos a... ¿Por qué no ponemos esa Virgen? Decía él, el padre Norberto. Y entonces por medio de él, y vino de que unas primas nuestras estaban en Buenos Aires viviendo, y le comunicaron a la tía, a mi tía acá, que ellos allá cerca de donde ellas vivían, había una Virgen hermosa, dice, linda, dice, y no es muy cara, le decían. Bueno, y entonces ya vino y comunicó la tía y le dijimos que sí, que la traigan, y tenían miedo de que hubiera sido una cosa chiquita, una cosa... No, cuando llegó la Virgen le avisamos al padre que estaba en la parroquia que venga a verla, ya la teníamos en casa, y cuando la sacamos de los cajones, cuando él la vio, se asustó porque dice, no creía nunca, dice que hubiera sido tan grande, tan linda. ¿Cómo la trajeron? La mandaron a buscar por medio de don Antonio Marchetti, que hacía viajes a Buenos Aires en el camión. Él la trajo. Él la trajo, sí. Que dicho sea de paso, no nos cobró ni siquiera el viaje de la Virgen. Sí, porque todos iban donando algo, todo. Los señores, don Vicentini, el papá ¿cómo es? De Remigio, ahí y del Pochín, nos donó los pilares para poner el agua bendita ahí en la punta. También han donado. Y todas las cosas, la mayoría de las cosas han sido donadas. Las puertas las donaron los Cragnolini del 15, Romeo ahí, toda la familia de ellos. Es la puerta grande, después las chicas han sido donadas por otras personas. Pues, han sido donadas, pero muchas cosas donadas, muchas cosas. Yo he sido el primer bautizado en la capilla en febrero de 1928. Yo soy nacido el 1 de febrero de 1928 y siempre hemos estado muy apegados a la capilla, tanto en las fiestas patronales. Hemos pasado la primera comunión allí, toda nuestra familia. Mi hermana se casó en la capilla. Sí, hice la comunión, sí, después de la novela no fallamos y la comunión la pasé. Creo que fue la primera o segunda camada de comunión, viendo porque se terminó la capilla en el 59 y yo tenía 9 años, a los 10 años pasé la comunión, o sea que fue la primera, o sea, calculo que fue la primera. Me recuerdo los amigos, Marcelino Cragnolini, el Cholo Bonancea pasó la comunión conmigo, el Héctor Ambrosis. Éramos un grupo de 8 o 10, que íbamos todos al primario. Te trae los recuerdos de cuando la empezamos a hacer, te trae esos recuerdos, pero hermosa está, muy bien cuidada, bien conservada, muy lindo. Y hermosa la suerte de que gente que donó el sitio para construirla, y hermoso tener una capilla en nuestro barrio, hermoso, muy feliz por eso. Y bueno, es un orgullo saber lo que hizo mi padre y mi madre, porque también
ha participado mucho en el tema, no sé si era club de cooperadora o algo así, comisión de la comisión de los templos, todo eso. Siempre ayudamos, y cuando había una fiesta patronal era 10 días que se vivía, que había que ir toda la noche a misa, que se empezaba a organizar, que el asado, que esto, que las tortas, que limpiar la capilla, que esté todo lindo. Y mira, para mí la infancia, la mejor infancia la pasé casi en esos momentos de la capilla, porque íbamos a un mes de novena, era para nosotros ir a visitar a Dios, ponele, porque era acercarnos a la capilla, y toda mi madre, mi padre, y María, que era la segunda mamá, que fue varios años catequista, como te decía, vivíamos en la capilla. Jugábamos alrededor del patio, que hoy ha cambiado mucho el frente de la entrada, digamos. En esa época tenía como 2 hileras de pinos ligustros, y ahí jugábamos a las escondidas cuando terminaba la catequesis, o cuando íbamos a misa también. Antes de entrar a la iglesia se jugaba un rato allá afuera, las escondidas, cualquier cosa se jugaba. Era como una plaza, ¿no? Y era como una plaza para nosotros, sí, para todos los chicos. Las hermosas procesiones que se hacían, dábamos vuelta los 4 lotes, cantando. Era: hoy Santa Vergine, pregare per me. Parte de la canción que me quedó hermosa. ¿Y pasaban por el frente de tu casa? Pasábamos frente a las casas, eran la vuelta, los 4 lotes eran. Sí, pero te juro que tenían unas voces torengo hermosas, cantaban, que daba gusto hacer la procesión así, daba gusto. Uno de chico te gustaba ir porque era, qué sé yo, una novedad, ahí con las antorchas para nosotros era algo novedoso, ¿te das cuenta? Y otra cosa que recuerdo, que sí, íbamos a jugar con todos los chicos después, porque terminaba la procesión o terminaba, uno se juntaba a ver los jueguitos estos de los conejitos, que ahora ya desapareció. La kermés. La kermés, era un tipo kermés, claro, nos gustaba eso. Épocas de seca, se hacían trigos para que lloviera, y entonces se venían 3 noches seguidas, y mi nona, nosotros no podíamos escapar. Teníamos 8 años, 9 años teníamos, pero también veníamos porque venían los otros chicos del barrio, y terminábamos jugando en el patio de la iglesia mientras los demás rezaban. A veces nos retaban y nos hacían rezar un par de misterios del rosario, pero éramos los que venía, nosotros acompañábamos. Y en mi casa, sinceramente, hubo una época que se rezaba el rosario de todas las noches con mis tías. Después se perdió un poco esa tradición. A la iglesia se iba y en la casa se respetaba mucho la religión. Y vas conociéndote, venían mi nona y mi madre, venían todos los días prácticamente a la capilla. Si no era limpiar, era para otra, pero siempre estaban acá, y nosotros veníamos de niños por atrás de ellos. Y hasta que formamos un grupo de jóvenes, que era uno de los primeros grupos de jóvenes que se armaban en la parroquia de acá de la colonia. Un grupo de jóvenes, éramos más o menos, variaba entre 10, 12, entre chicas y chicos. Y le pusimos de nombre JUPA, que era Juventud Unida por Amor. Y entonces nos juntamos todos los sábados, habíamos mangueado, conseguimos 2 postes, hicimos una cancha de vóley, conseguimos bolsitas de cebolla,
y entonces las cosimos, hicimos la red. Esa era la red de vóley que teníamos. Y bueno, compramos una pelota, entre todos hicimos la polla. Compramos una pelota y jugábamos, veníamos, nos juntábamos, charlábamos un rato, jugábamos, la pasábamos bien y nos íbamos, casi era prácticamente todos los sábados. Hasta que bueno, va pasando el tiempo, un día se habían juntado acá otros chicos más nuevos. Y estaba Alba Zorati que tocaba la guitarra y me dice un día, ¿no querés, Lito, a venir con nosotros a tocar la guitarra? Vos que sabes tocar la guitarra un poco. Sí, pero le digo un poco, no es tampoco que soy... Sí, pero no... Y bueno, y de ahí formamos el corito de la capilla, que ya hace como unos 6 años que estamos juntos. Y cantando, y de ahí ya empecé de nuevo, ya volví y seguimos acá aportando lo que se puede y hasta donde uno alcanza, ¿no? Y ahora estoy yo, mis 2 hijos, mis nueras, mis nietos, mis bisnietos, están todos metidos acá adentro. Tengo una bisnieta que está en Jesús María y ahora le toca catequesis. No quiere ir a catequesis a Jesús María porque dice que las misas de allá no son lindas como las nuestras. Me encanta venir y me encanta encontrarme con la gente también de Puesto Viejo. Me encanta encontrarme y recordar todo lo que estamos conversando. Era parte de la vida. Venir a la capilla para nosotros no era un esfuerzo. Para mí venir acá es como ir a casa, para mí es eso. Yo los domingos a la mañana que toca misa, yo antes de a las 7 yo ya estoy despierta, ya después escucho misa por radio y después me vengo a misa acá. Y darle gracias al Señor cada vez que uno llega porque gracias a Él estamos acá. Y hay muchos que dicen que a ellos les gusta muy mucho las misas que hay acá, que se sienten bien, y bueno, y así sigue siendo un punto de reunión muy importante del barrio, en la capilla. Si vos te pones a ver ahora, como decís vos, los tiempos han cambiado, ya el club no tiene la influencia que tenía antes. Entonces, o los bares mismos que todavía quedan en el barrio, no tienen la misma influencia que todavía, con sus cambios, con sus mermas, con sus peros y sus pros, la capilla. Sí. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario
del fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Lo que les puedo decir que sigan el ejemplo de todo lo que se ha hecho en esa capilla. ¿Cómo se llama? Que sigan el ejemplo ustedes, que son chicos, para seguir sosteniéndola como todos nosotros, los mayores, hicimos para levantarla. Porque eso se hizo todo a donación. Toda la gente donó. Quien trabajo, quien dinero, quien material, todo. Así se hizo, se levantó esa capilla. Todo lo que está ahí es de todo Puesto Viejo y alrededores también. Hay gente de Sandurí, gente de la parroquia, de Troncopozo, como se llama, que también ha colaborado. Quien con una cosa, quien la otra. Así que ustedes tomen el ejemplo que son chicos, que pueden ir sosteniéndola. El 13